Bueno, les doy la bienvenida al cuarto episodio de los Data Talks de Datalize. Los Data Talks son espacios de conversación en donde invitamos a personas, startups y empresas que admiramos para tener una conversación en torno a tecnología y datos. Queremos aprender cómo hacen la magia que hacen a través del uso de los datos y de la tecnología. Estos espacios son espacios en vivo porque nos hemos dado cuenta que la interacción y las preguntas en vivo enriquecen mucho la conversación. Así que siéntanse súper libres de estar comentando aquí en el chat, haciendo preguntas, vamos a estar atentos. En los primeros capítulos me costó un poco más eso, pero creo que ya lo tengo más o menos masticado. En el capítulo anterior tuvimos un capítulo súper interesante con respecto al involucramiento de las mujeres en el mundo de la tecnología y de los datos. Todo esto a raíz del 8M, ¿cierto? En el chat les vamos a dejar un link a la repetición de ese video por si lo quieren revivir, dado que salieron reflexiones que nos parecieron súper interesantes, incluso dentro del equipo de Datalize hemos estado viéndola harto. Y creo que para cualquier empresa son temas relevantes. Y en el capítulo de hoy día queremos invitar a uno de los cracks del emprendimiento acá en Chile. Y en particular queremos ver cómo hay una startup de Chile que está enfrentando el cambio climático desde el sur de Chile. Así que les quiero presentar a Leo Prieto, un hombre que probablemente no necesita presentación, pero él es fundador de Odd Industries y de Lemu, y anterior a eso fundó ImageMaker cuando era muy joven, y también Betaceta, muy conocido por la red de blogs de Firewire. Leo, desde nuestro punto de vista, ha sido un visionario en torno a la innovación, el emprendimiento y el uso de tecnología, y lo que están haciendo hoy día me parece increíble, tenemos muchas ganas de hablar sobre eso. Así que nada, pues, bienvenido Leo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenísimo, gracias Matías, gracias a todos los que nos están acompañando. Feliz de poder conversar y aparte muy entretenido de que hagas esto en vivo con el chat al lado para ir reaccionando. Así que por favor, cualquier persona que quiera preguntar o reforzar o entender, aproveche de que estamos en vivo también. Eso, buenísimo Leo. Oye, yo quiero partir contando que a Leo lo conocí en los inicios de Odd Industries. Ellos estaban recién partiendo con Odd, yo también estaba medio partiendo un Datalize y nos cruzamos en alguna parte del camino. Y esto ha evolucionado muchísimo desde que era Odd hasta que hoy día son Lemu. Leo, ¿nos podéis contar un poco cómo se gesta Lemu y cómo nace a partir de Odd? Sí, o sea, una de las cosas más lindas es que Odd nace un poco desde la frustración, desde eh, el aburrimiento, si queremos, o el agote de estar pensando demasiado en cómo iba a abordar algo que tenía ganas de hacer, y en un momento dije, ¿sabes qué más? Menos pensarlo, tenemos en la piscina, obliguémonos a echar a andar eso. Entonces, fundo Odd en marzo del 2018, este año estamos cumpliendo 4 años, eh, con una declaración que le decía a todo el mundo. Le decía, bueno, ¿y qué quieres hacer con Odd? No, y que es una empresa donde podemos usar datos para resolver los grandes problemas de la humanidad. ¿Pero cómo? Y le decía, lograr cosas tan imposibles como poder contar todas las hojas de los árboles en un bosque. ¿Pero para qué? Bueno, porque si podemos contar las hojas de los árboles en el bosque, vamos a poder entender cómo está cambiando, si ese bosque está creciendo o se está degradando, vamos a poder entender cosas, usar datos para realmente poder entender el mundo que nos rodea y poder tomar decisiones distintas. Y la primera persona que fui a llamar, con quien haya trabajado antes en Betaceta, un querido amigo y un gran profesional, Marcelo Soto, lo llamo y le digo, Marcelo, ayúdame a echar a andar esto. Lo primero que quiero hacer es un repositorio de datos, empezar a capturar datos. Y el primer dato que empezamos a meter ahí eran especies de felinos. Entonces, quiero contar esto que puede sonar totalmente aleatorio y quizás no hace mucho sentido ahora, pero cuando les contemos un poco más de Lemu van a entender. Pero solo quiero decirle que en el primer mes de Odd, lo primero técnicamente que se construyó fue una base de datos que tenía felinos. Y hoy día, 4 años después, ya anunciado públicamente, estamos enfocados en Lemu. Para no enredarlos demasiado, pero Odd es la empresa que crea Lemu como producto, y en un momento decimos, ¿sabes qué? Es muy confuso, Odd la empresa, Lemu el producto, así que mejor simplifiquemos la comunicación y Lemu es todo. Lemu es la empresa y Lemu es el producto. Pero Perfecto. el mismo equipo que llevamos 4 años trabajando en esto, y como tú sabes, Matías, partimos viendo distintas cosas,
pero siempre la intención era poder enfocarnos a la naturaleza, y hoy día estamos en eso, estamos finalmente ya con 100% dedicados a este atlas de la biosfera que nos apasiona tanto. Buenísimo. Entonces, yo no sabía esa parte, que el Emu sale como un producto de OT y después el producto se come a la empresa. Lo encuentro buenísimo. Eh, y ¿cómo nos podrías describir el propósito del EMU? Bueno, hemos visto en la web, hemos visto tus presentaciones en otras partes, nos encanta, pero ¿cómo describiría ahí el propósito que tiene el EMU? Absolutamente. O sea, el propósito del EMU es súper fácil de describir, pero complejo de ejecutar. Nuestro propósito es ayudar a revertir la crisis ambiental. Así de ambicioso y así de amplio. Y a propósito hablamos de la crisis ambiental y no de la crisis climática, porque creemos que enfocarnos solamente en la crisis climática o en el cambio climático puede terminar profundizando muchas de las otras crisis que estamos viendo hoy en día y que afectan nuestro planeta. Y hasta donde sabemos, es el único punto del universo donde hay vida. Por lo tanto, no es cualquier planeta, es un planeta por el cual deberíamos sentirnos extremadamente responsables de cuidar la biodiversidad que tenemos. Entonces, hay una crisis climática, sí, pero también hay una crisis de biodiversidad, también hay crisis de agua, ¿cierto? Hay incluso crisis migratorias que están impactadas por estas crisis climáticas también. Entonces, al final, es una combinación de crisis que nosotros lo asumimos como la crisis ambiental. Entonces, ese es el resumen. Tecnología para ayudar a revertir la crisis ambiental. Buenísimo, buenísimo. Y aquí precisamente estamos para hablar de tecnología. Nosotros dentro de Atlas somos como extremadamente curiosos con cómo se hacen las cosas que se hacen y cómo hacen las startups lo que están haciendo. Y qué bueno que al principio mencionaste esto de los repositorios de datos, que eran un repositorio de datos y partieron con Felino. Nosotros que llevamos un tiempo trabajando en datos nos damos cuenta que el principal problema que hay que solucionar es integrar diversas fuentes de información. Cuando eso está bien integrado, de ahí viene la magia que uno puede empezar a hacer. Entonces, mi primera pregunta con respecto a la tecnología del EMU es ¿cuáles son esas fuentes de información que está ocupando hoy día el EMU para construir este atlas de la biosfera? Y quizás, como complementándome a mí, quizás no ayudáis a entender qué es un atlas de la biosfera y por qué tenemos que utilizar varias fuentes de información. Sí, justamente. Mira, lo dejé ahí colgando a propósito cuando les dije que leemos es tecnología para revertir la crisis ambiental, pero más específica, la forma en que nosotros la queremos hacer es construyendo una plataforma que hemos bautizado como un atlas de la biosfera, justamente porque son términos que existen hace mucho tiempo, no son términos de moda, ¿cierto? Y atlas es básicamente una colección de mapas, pero en el mundo moderno esa colección de mapas es por definición digital y por lo tanto ya no son mapas o cartografía como la conocíamos, sino realmente son datos geoespaciales. Entonces, primero es una colección de datos geoespaciales y segundo es sobre la biosfera. No son datos geoespaciales de cualquier tipo, sino que son datos geoespaciales sobre los organismos, sobre los ecosistemas, los ciertos paisajes, si queremos llamarlos así, el clima, ¿cierto? Las variables climáticas. Al final, todo eso nos ayuda a entender este organismo vivo que es el planeta y cómo todo está correlacionado algunas cosas con otras. Entonces, el primer objetivo que nos propusimos fue juntemos los datos primero. Hay datos. Hoy día tenemos la capacidad de poder medir todas estas cosas que parecen imposibles de medir. Y todo esto, Matías, a una escala que todo es planetario. Entonces, cuando estamos hablando de superficie terrestre, estamos hablando de 51.000 millones de hectáreas, ¿ya? No son 1.000 registros, no son 1 millón de registros, no son 100 millones de registros, no son 1.000 millones de registros. Estamos hablando de decenas de miles de millones de hectáreas, que ya es una unidad grande, podríamos llegar más abajo. Después hablemos de especies. Estamos hablando de que hoy día documentadas hay más de 1 millón de especies, pero se estima que hay 8 millones de especies en el planeta. Y si hablamos solamente de la especie humana, estamos hablando de miles de millones de individuos solo de la especie humana, y porque es un número que manejamos fácil, ¿cierto? La mayoría de los humanos sabemos que hay 7.000 millones de humanos, pero lo increíble es ver la cantidad de especies de las cuales también hay miles de millones de individuos. Entonces, primero te quiero plantear esto simplemente para decirte de que la cantidad de datos con los que estamos trabajando y la escala de datos con los que estamos trabajando y todo es realmente eh, eh, terrorífico. Yo me Abrumante, acuerdo sí. cuando, totalmente abrumante, cuando estábamos hablando con Cristian Peña, cofundador y CTO, jefe de tecnología de Odd y hoy día de Lemo, y estábamos hablando sobre esto, me acuerdo que Peña me decía,
A ver, Leo, si son 51.000 millones de hectáreas y nos costará $1 procesar los datos para una hectárea, es inviable. No podemos procesar a escala planetaria, ¿cierto? Estamos hablando de 51.000 millones de dólares. Si es que Sí, asumiéramos que nos costara $1, que suena como un costo bajo. Entonces, simplemente primero quiero bajo. hablarles de la escala de todo lo que queremos o lo que estamos analizando. Y la forma en que lo estamos Sí, abordando nosotros agrupamos. Perdón, Leo, déjame interrumpirte con una cosita que no sé Por si me voy a favor. rotar por esto, pero yo tuve un preview del EMU, acá está la versión, digamos, la app, y es como que el mundo está separado en polígonos. Hay un polígono de una Sí, zona por acá cerca del Frutillar, ¿cierto? Y cada uno sí. de estos polígonos tiene un montón de información, donde está el carbón orgánico, el control de suelo, recreación de exteriores, provisión de agua, efectivamente, cómo llegan a todo ese tipo de cosas en un polígono que es un pedacito ínfimo de la Tierra. O sea, probablemente una locura todos los datos que están procesando. Justamente, o sea, para empezar, aumentamos la unidad y estamos, esos polígonos, esos hexágonos, celdas, como le llamamos nosotros, esas celdas hoy día son de 1,5 hectáreas. Con eso ya bajamos de 51.000 millones de hectáreas a 33.000 y tantos millones. Entonces ya habíamos reducido un poco la escala. Lo otro es que cada vez que tú tocas una de esas celdas, vamos nosotros a consultar a nuestras bases de datos y a procesar y Perfecto. a generar los datos, porque preprocesarlos, como decía, por la escala Todos, que no, hay, locura. si decidimos procesar todo es una locura, porque puede que alguien nunca consulte un dato y tengamos ese costo de procesamiento que podría ser, como te decía, inviable. Pero quería darte otro pata de contexto a ti y a todos los que nos están acompañando hoy día, que uno, hablar de la escala. Miles de millones de registros, ¿cierto? Decenas de miles de millones de registros, más decenas de miles de millones de registros, más otras decenas, o sea, todo es decenas de miles de millones, una locura. Súmale a eso de que nosotros, perdón, más que sumarle a eso, otra dimensión para poder entender cómo estamos abordando, es que nosotros clasificamos como tres grupos de datos importantes. Lo que llamamos nuestros datos, datos propios, mediciones que nosotros podemos hacer, ya sea directamente con nuestros instrumentos o nosotros subcontratando a equipos que vayan a sacar las mediciones para nosotros o nosotros comprando, ¿cierto? O licenciando datos para poder tener acceso eh, directo, exclusivo, amplio a esos datos. Luego están lo que llamamos los datos abiertos, ¿cierto? Datos que cualquiera puede acceder, no solamente nosotros, datos de carácter académico, datos de dominio público, y afortunadamente hay muchos datos del mundo natural o de la biosfera, ¿cierto? A los cuales podemos acceder. Pero hay muchísimos vacíos de datos también. Es decir, puede que para una dimensión específica, por ejemplo, observaciones de especies, encontremos una base de datos muy completa para Europa, pero muy escasa para África, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es como que hay una base de datos que lo cumpla todo. Entonces, nosotros tenemos que ir juntando estas distintas fuentes de datos siempre, y acá somos muy mañosos, Matías, registrando toda la trazabilidad del dato, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la licencia de uso? ¿Cuándo fue obtenida por nosotros esa fuente de datos y cuándo fue obtenida la medición? Entonces, tratamos de tener mucha claridad de dónde estamos obteniendo el dato para cualquier resultado que venga después, ¿cierto? Podamos darle esa trazabilidad, esa auditabilidad, esa transparencia para que tú puedas con confianza tomar una decisión a partir de los datos que nosotros disponibilizamos, incluso los que nosotros procesamos. Y finalmente, el tercer gran grupo, primero, nuestros datos, datos abiertos, y el tercero es lo que llamamos los datos colectivos o inteligencia colectiva, ¿cierto? O también le pueden llamar ciencia ciudadana, más cercano al ámbito en que estamos nosotros, de datos de carácter científico. Y afortunadamente hoy día andamos todos con estos dispositivos en nuestros bolsillos, entonces ya hay bases de datos de ciencia ciudadana súper amplias y súper completas, eh, donde obviamente Lemu puede participar en esos tres grupos de datos. O sea, no solamente que datos propios, no solamente los datos propios donde estamos nosotros, también participamos disponibilizando nuestros datos como datos abiertos y también que Lemu, la herramienta misma, la app misma, funcione como una herramienta para generar datos abiertos. Entonces, esos son algunos ejemplos rápidos, podría seguir alargándome, pero mejor tú andas guiándome sobre qué quieren saber un poco más. Sí, igual te quería comentar algo interesante. En el segundo Data Talk que tuvimos, hablamos de periodismo de datos. Y una de las grandes preguntas para el periodismo de datos es cómo conseguimos los datos. Básicamente lo mismo que dijiste: datos propietarios, fuentes públicas, yo hablo mucho de ley de transparencia para temas de datos abiertos, y también datos colaborativos, datos que la gente te ayuda a ir recolectando. Así que
creo que hay un match como sin buscarlo en eso mismo. Y lo segundo que te quería comentar es que nosotros en Datalize de alguna manera trabajamos más con empresas, más con problemas de negocio, más operativo, comercial, financiero, qué sé yo. El desafío es el mismo, cómo recolectamos estos datos, cómo le damos trazabilidad, cómo nos aseguramos que donde lo recolectamos era la manera adecuada. Es la misma mecanismo, pero me encanta que aquí lo estamos llevando a otro problema totalmente distinto. Eh, Oye, bueno, en la COP26, en la cual participaron, anunciaron su primer satélite. Probablemente lo voy a decir mal, pero el NG. Voy a decir que se dice ahí. Ñe, se pronuncia Eh, Ñe, como si fuera una ñ. Ñe, perfecto, el Lemu Ñe. Ñe. Sí, de hecho les vamos a dejar acá en el chat un link a una intervención tuya que encontré que la cagó lo bien presentada y lo elocuente para presentar lo que hace Lemu. Y te quería preguntar, ¿cuál es el rol que cumple Ñe en la construcción de este Atlas? Entiendo que va a estar en la parte de los datos propietarios, pero ¿nos puedes contar un poco qué es lo que hacen realmente con este satélite? Sí, absolutamente. Creo que, no sé si por suspenso calculado o simplemente con una conversación, porque yo realmente hablo medio desestructuradamente. Muchos están preguntando, bueno, pero ¿para qué? Ya, ok, una plataforma, tecnología para ayudar a revertir las crisis ambientales, pero ¿cómo? Bueno, todas estas fuentes de datos y estas capas de datos distintas y estas fuentes diferentes, ¿cierto? Pero ¿para qué? O sea, ya, ok, entonces Lemus es una base de datos de información geoespacial sobre el mundo natural. Bueno, nuestra gran intención, Matías, es que nosotros estamos convencidos de que lo más valioso que tiene este planeta es la naturaleza, son nuestros ecosistemas, ¿cierto? Son los servicios que los ecosistemas generan, que tienen un impacto gigantesco, pero que hoy día lamentablemente no estamos dimensionando correctamente ese valor. Esa es nuestra hipótesis y desde ahí partimos nosotros. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que pareciera que la roca en la montaña no vale nada, pero esa roca cuando la dinamitamos, la sacamos de la montaña, la ponemos arriba de un camión, ¿cierto? Pareciera que ahí tiene valor. Parece que la ballena nadando libremente en el océano no tiene valor, pero cuando esa ballena, ¿cierto?, es cazada y es subida a un barco ballenero, parece que ahí tiene valor. Entonces, es muy curioso que solo le damos valor a la naturaleza cuando la extraemos de la naturaleza y no por la función que cumple estando viva y estando ahí, ¿no es Mm, cierto? mm, Y sin embargo, si yo tuviera que decirle a cualquiera de ustedes, pongámosle el valor a la vida humana, el valor sería infinito. Entonces es muy curioso de que sí consideramos que la vida tiene mucho valor, pero en algunos ámbitos nos cuesta entender ese valor. Entonces, mm. ¿cómo podemos nosotros llegar a un consenso en que tú y yo, todos los que nos están acompañando hoy día, digan, estamos de acuerdo, ese árbol parado ahí vale mucho más que ese árbol cortado? ¿Cierto? Por mucho que donde está ese árbol hoy día se quiera hacer un hospital que puede ser muy necesario para toda la comunidad que ahí lo rodea. Pero cuando entendemos cuál es el rol que cumple ese árbol, y no solamente el árbol, porque acá no estamos hablando de individuos, estamos hablando de ecosistemas. Ese árbol participa de un ecosistema y ese rol en el ecosistema genera un montón de servicios. El más fácil de eh, identificar o que estamos todos bastante de acuerdo hoy día en el mundo es en la captura de carbono, ¿cierto? Hoy día hay mercados de carbono, de compensación de carbono, de bonos de carbono, ¿cierto? O toneladas de carbono equivalente capturado, si queremos. Y por lo tanto, ya que hay mercados donde se transan estos bonos de carbono, sabemos que una tonelada vale entre 40 euros, 80 euros, 20 euros, todo depende de cómo se vaya, ¿cierto?, comportando ese mercado. Pero pongamos que hay un rango, ¿cierto?, donde el promedio es 40 euros. Entonces, si sabemos que ese ecosistema capturó en la última temporada, en el último año, 1, 2, 10 toneladas de carbono, le podemos poner un valor económico. Podemos saber de que ese ecosistema, su valor generado en esa última temporada, ¿cierto? Pueden ser 80 euros o 800 euros, dependiendo de solamente la variable de cuánto carbono capturó. Pero si le sumamos todas las otras variables, porque no solo captura carbono, sino que produce oxígeno, ¿cierto? Retiene agua, ayuda a revertir la crisis de agua, pero no solamente tiene esos valores como climáticos o ecosistémicos, también hay valores culturales, también hay valores de salud mental, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que solamente por estar ese bosque ahí, el valor paisajístico, ya tiene un impacto en salud mental y en calidad de vida para las personas, lo cual nuevamente tiene un valor económico que podemos nosotros medir. O el hecho de poder recrearte en la naturaleza, salir, recorrer el bosque, nuevamente, también tiene un impacto
tanto en la salud física como en la salud mental, al cual nuevamente se le puede poner un valor económico. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, Matías, y es tan ambicioso como suena, y tan complejo como suena, es ayudar a valorizar los ecosistemas y de esa forma demostrar que la conservación y restauración de ecosistemas es la mejor inversión posible por el futuro de nuestro planeta. Que no es filantropía, que no es caridad, que no es un gasto, sino que es una inversión. Que cada peso que se invierte en conservación tiene un retorno sobre esa inversión. Entonces, queremos dar vuelta el modelo económico de cómo miramos hoy día nuestros ecosistemas y la naturaleza. Y para poder hacer eso, tenemos que levantar todos estos datos, tenemos que ir a buscar estas fuentes, tenemos que entender y, como decía, tenemos que trazar con mucha precisión, ¿cierto?, de dónde vino el dato, cómo fue obtenido, para saber si la decisión que estamos tomando es confiable. Vivimos en una crisis de confianza global gigantesca, justamente porque hoy día compartimos datos como si fueran información y compartimos datos sin contexto, sin fuente, sin origen. Entonces a veces estamos compartiendo un número, una estadística o incluso una frase, un video que puede haber sucedido hace años atrás o que puede ser falsa y no tenemos forma de darle trazabilidad. Entonces te cuento todo esto para decir, tenemos que encontrar las mejores fuentes para los datos, fuentes que sean confiables y fuentes para las cuales haya consenso. Y como estamos funcionando a escala planetaria, hay muy pocas herramientas que nos permiten realmente medir a escala planetaria. Entonces, al principio partimos pensando en drones, ¿cierto?, para grandes superficies, porque dijimos que drones suficientes, aviones para mayor superficie, y rápidamente llegamos a la conclusión, ¿sabes qué? La única forma de poder medir algo tan grande como un planeta es con satélites. Y la primera conclusión, Matías, en 2018 fueron, ok, hay 3.000 satélites en órbita, usemos alguno de esos. Y ahí nos empezamos a sorprender, Matías, con la escasez de datos, los vacíos de datos que había en muchas partes. Por mucho que hubieran 3.000 satélites, y en muchos casos satélites académicos con los cuales hay acceso gratuito a sus datos, había escasez de datos, por ejemplo, en Latinoamérica y, por ejemplo, en Chile. Entonces, te hago toda esta historia corta para decir de que no fue por capricho y no fue por la choreza, pero rápidamente empezó en nuestro análisis a decir, parece que vamos a necesitar lanzar nuestro propio satélite para poder obtener las mediciones que hoy día no podemos obtener. Y fueron casi 4 años de proceso, de juntarnos con proveedores, de revisar alternativas, de evaluar si hacía sentido lanzar nuestro propio satélite o buscar una alternativa, hasta que al final, a mediados del año pasado, como dices tú, o de hecho, al finales del año pasado, en la COP26, anunciamos Lemu Ñe. Lemu significa bosque en mapudungún y Ñe significa ojo. O sea, básicamente, este satélite sería el ojo del bosque que nos permitiría desde 500 kilómetros de altura, Matías, poder clasificar biodiversidad de bosque, de especies, ¿cierto?, de plantas, de árboles, a partir de, usando una cámara hiperespectral que es capaz de leer la firma espectral, o sea, cómo la luz rebota en distintos objetos, y en este caso en los árboles, y esa forma, a partir de pequeñas diferencias en cómo refractan la luz, tú y yo veríamos tonos de verde, pero esta cámara sería capaz de ayudarnos a clasificar especies. ¿Y por qué es importante? Porque distintas especies de árboles tienen distintas consistencias en su madera y, por lo tanto, una de las variables que hablamos, el carbono, por ejemplo, la cantidad de carbono que tiene un árbol, puede que tengan el mismo diámetro en su tronco, pueden que tengan la misma altura, entonces por fuera pareciera que su biomasa, que su volumen es el mismo, pero según la especie, hoy día sabemos que la cantidad de carbono capturado es distinta. Entonces podríamos a escala planetaria y con mucha precisión medir cuánto carbono están capturando esos ecosistemas. Entonces es un poco una historia larga para decirte por qué hemos llegado hasta esto, pero también ayudando a explicar el para qué estamos haciendo Lemu de la forma en que lo estamos haciendo. No, y increíble, nosotros como el mundo de la tecnología nos encantan estas cosas que haya mandado un satélite como la pura ñoñeza, ya nos fascina, pero me gusta mucho lo que nos contáis de el valor en cuantificar estos ecosistemas, y evidentemente en escala hay que hacer cosas como mandar un satélite, como es una tremenda inversión para capturar datos finalmente. Como de nuevo hago el símil como con la consultoría tradicional que hacemos nosotros, que uno invierte plata en recolectar estos datos, y a veces es muy difícil, a veces nosotros en una escala mucho más chica scrapeamos sitios web, ¿cierto? Pero eso implica hacer código y que esta cuestión escale. Pero claro, en la escala planetaria ir a buscar todos esos datos evidentemente requiere algo muchísimo más pro. Oye, Leo, y esta es más una intuición nuestra. Yo cuando los conocí en Note, ustedes están ocupando visión computacional y modelos de machine learning para interpretar ciertas imágenes.
me imagino que este satélite Ñe hace más o menos lo mismo, o son solo estas señales que tú estás tomando. Eh, Básicamente mi pregunta es, ¿ocupan Machine Learning para abajo y para qué lo ocupan en este contexto? Sí, justamente una de las cosas, tú que conociste Lemu antes de Lemu, ¿cierto? En nuestra encarnación como Odd, de alguna forma nuestro atajo era las herramientas que necesitamos desarrollar para poder medir ecosistemas, Mm, las teníamos más o menos identificadas. Sabíamos que por aquí iban los temas, pero sabíamos que íbamos a necesitar invertir en ellas para poder obtener las mediciones de resultados que queríamos. Entonces, empezamos a ofrecer servicios, perdón, de visión computarizada o visión artificial para distintas industrias que nos permitían ir desarrollando, ¿cierto?, nuestro flujo, ¿cierto?, nuestras plataformas, nuestra infraestructura para poder hacer esas mediciones. Porque recordemos que uno de los grandes desafíos y una de las tantas formas, resumimos Lemo de muchas formas distintas, y una de las formas en que lo resumimos es traer a la naturaleza en línea, ¿cierto? De alguna mm, forma subir, así como usando la palabra upload en inglés, ¿cierto? Subir a Internet la naturaleza, porque todo lo que ya es digital es mm, bastante fácil de medir y analizar a escala masiva, ¿cierto? Google no, son genios indexando y recomendándote cuál es la página que estás buscando, porque las páginas web, por definición, son digitales. Google es muy bueno para ayudarte a encontrar la dirección de la tienda o de la oficina que estás buscando, porque los mapas hoy día son digitales. Google es muy bueno mm, ayudándote a encontrar una foto, una cara de una persona, o incluso un objeto en una foto, porque hoy día las fotos son digitales. Entonces, todo el mm, mundo digital es bastante fácil de indexar, es complejo, lo sé, pero es relativamente fácil cuando lo comparamos con el mundo análogo, de indexar, de buscar, de consultarlo, ¿cierto? Y analizarlo. Pero el mundo natural no está ni siquiera digitalizado. claro. Entonces, Mm, la visión artificial, Matías, saltaba rápidamente como la forma más eficiente de poder observar y convertir esa observación en una medición, en un dato estructurado, ¿cierto? Con el cual pudiéramos analizar. Así que nosotros venimos usando Machine Learning muy profundamente en el campo de la visión artificial desde hace 4 años. De hecho, Pablo González, también cofundador de OD, que ha estado liderando los temas de visión artificial, yo diría que el mismo 2018, a final de año, ya empezó a hacer las primeras pruebas con imágenes satelitales. Es decir, ya bueno, estábamos considerando lanzar nuestro propio satélite, pero antes de llegar a la conclusión de que era inevitable, empezamos a usar fuentes satelitales existentes y empezamos a eh, aplicar nuestros propios modelos de visión artificial para poder ver si podíamos obtener las mediciones que queríamos. Pero ha pasado algo bien interesante, que es que en el camino fuimos atrayendo inversionistas, fuimos atrayendo otros aliados, y de hecho terminó haciendo una inversión, pero no solamente una inversión, convirtiéndose en un aliado importante Arauco, ujú, la forestal chilena, que para mi sorpresa es global, es multinacional, tienen presencia en son Europa, gigantes, en el sí. norte de Europa, en el sur de Europa, en Ujú, Estados Unidos, y cuando digo presencia, no solamente oficinas comerciales, sino que tienen ellos plantas allá, ¿cierto? En mm, Europa, por ejemplo, son quienes les producen los objetos de madera para IKEA, para ponerte un ejemplo de dónde de están la escala. participando. Entonces, me Mm, encontré con muchas más tecnologías de la que me esperaba y me encontré con algo que era un poco joya de la corona para nosotros, o la cereza al pastel, si queremos, que no teníamos todavía, que eran eh, visión artificial tridimensional, si queremos, ¿no es cierto? ya, Cuando estamos usando nosotros visión artificial, estamos generalmente usando dos dimensiones, píxeles, ¿cierto? ujú, En un eje X y eje Y, pero en Arauco tenían millones de hectáreas medidas con LiDAR, este láser mm, que funciona un poco como un radar, que te permite obtener una imagen volumétrica de los ecosistemas. Entonces nos encontramos con unos datasets, ¿cierto? Unas bases de datos gigantescas de ecosistemas, de bosques, de todo tipo de bosques y quebradas. Insisto, casi 2 millones de hectáreas medidas con el LiDAR de más alta resolución, y ahí nos explotó la cabeza. Porque no solamente estaríamos usando visión artificial para analizar imágenes en 2 dimensiones, sino incluso en 3 dimensiones. Ahora tendríamos el eje Z también, y ahí ya empezó a cambiar cómo podemos usar este tipo de datos para entender los ecosistemas de una forma diferente. claro. Yo me acuerdo cuando empezaron con Lemu,
que tú en tus redes sociales empezaste a mostrar estas cuestiones de árboles como en 3D, con unos puntitos y empezaste a hablar un poco de LiDAR. Y realmente son como tecnologías que no se conocen tanto, pero, o sea, quizás no se ocupan a escala. En este contexto me hace todo el sentido del mundo. Pero ahí te chorreo dos preguntas. Eh, Ñe tiene una especie de láser, LiDAR, que es capaz de recolectarte esa información, además de la información de la foto. Y qué hacen con estos modelos, como qué tratan de predecir con toda esa información, con la información 2D de la imagen, más la tridimensional del LiDAR. Sí, Le Monnier, para que se haga una idea, es un satélite del porte, es un nanosatélite. En la clasificación específica es un satélite 6U, es decir, es más o menos de 6 litros, es de 30 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros, es decir, es como del porte de una caja de zapatos, y más o menos la mitad de su volumen es una cámara hiperespectral. Entonces es una cámara 2D, ¿cierto? Saca imágenes planas, bidimensionales, pero son imágenes hiperespectrales, es decir, el ojo humano ve un cierto rango del espectro visual y esta cámara ve más allá del rango del ojo humano, especialmente hacia el rango infrarrojo. Y por lo tanto es capaz de ver sutilezas en la luz y colores, si queremos pasarlo al lenguaje simple, que el ojo humano no podría ver. Entonces, eso nos permite, como decía, poder identificar especies, ver cambios en el uso de suelo. Hay un montón de cosas que se pueden clasificar muy rápido, ¿cierto? De agua a tierra, de tierra a vegetación y de vegetación incluso a qué tipo de vegetación e incluso distintas variables sobre la tierra misma, ¿no es cierto? Pero todo eso sigue siendo en dos dimensiones. Y nosotros, Matías, hemos abordado una estrategia que llamamos del espacio al suelo, ¿ya? Del cielo al suelo, eh, donde vamos a usar o estamos usando tecnologías que son a gran escala, que nos permiten medir miles o millones de hectáreas de forma eficiente, pero a baja resolución, ¿cierto? Este satélite nos va a dar una resolución terrestre de menos de 5 metros, 4,5 metros de resolución terrestre, que significa que cada píxel en la foto va a medir 4,5 por 4,5 metros. Para hacerlo, para redondear, ¿cierto? Cada píxel serían 25 metros cuadrados. Entonces, 25 metros cuadrados, hay pocas cosas de 25 metros cuadrados. Nunca podíamos identificar un humano, por ejemplo, pero es muy bueno, y eso es por diseño a propósito. No nos interesa espiar o perseguir humanos. Eh, por lo tanto, nos permitían entender ecosistemas y no tanto individuos. Pero al mismo tiempo vamos bajando y tenemos estos vuelos aéreos, aviones, con esta cámara LiDAR, ¿cierto? Este sensor LiDAR, que es un láser, como les decía, seguro, no es como el láser de la Guerra de las Galaxias, yo siempre digo, que básicamente pasa barriendo y pasa midiendo con más precisión, y después seguimos bajando, Matías, y tenemos incluso LiDAR hoy día en celulares. Este iPhone viene con LiDAR, ya creo que hace como 2 o 3 generaciones, los iPad y los iPhone vienen con LiDAR, entonces después puedes sacar una medición con LiDAR terrestre de mucha más resolución aún, mucha más Sí. precisión, y después seguimos bajando, Matías, y vamos a sacar, por ejemplo, muestras de genética ambiental del suelo, es decir, sacamos muestras de suelo, de tierra, muestras de agua, hacemos secuenciación genética, que ya lo hicimos en OnCall y fue fenomenal, identificamos 750 especies en la primera prueba, eh, y, eh, y cada una de estas tecnologías nos dan cosas que la otra no nos da, pero nos permite poder entender la correlación entre ellas. Entonces, eh, cuando tenemos una medición con LiDAR y tenemos una medición satelital hiperespectral y podemos empezar a entrenar uno con el otro, podemos empezar a no obtener el mismo resultado, pero podemos empezar a inferir resultados de una herramienta o de un instrumento con Claro. otro instrumento. Entonces, esa combinación de factores es el que nos permite obtener estas mediciones más ricas. Sí, de hecho respondiste a una pregunta que se me está viniendo a la cabeza, porque cuando uno hace Machine Learning, tenía una imagen, pero para poder entrenar un modelo tenéis que tener imágenes ya clasificadas, esta imagen que representa, ¿cierto? Y eso en escala me imagino que es difícil. De alguna manera me estáis contando que ustedes también hacen mediciones en terreno para ayudarle a ir complementando todo esto de análisis, ¿cierto? Justamente, o sea, nosotros para poder hacer esto tenemos que sacar muestras en terreno, ¿cierto? Ground truth, como le dicen los gringos, y de esa forma podemos comparar, porque, como decía, con menos escala, porque requiere tiempo, requiere ir a terreno, entonces no podemos cubrir miles de hectáreas, pero podemos cubrir decenas de hectáreas, sacamos mediciones muy precisas
Después usamos esas mediciones para compararla con mediciones a más escala, ¿cierto? Aviones o satélites, y de esa forma vamos entrenando las otras. Y una de las cosas interesantes, Matías, tú hablabas de, por ejemplo, qué queremos predecir con Mm, eso. Bueno, primero, afortunadamente estamos partiendo nosotros en el 2022. ¿Qué significa eso? mm, Que tenemos al menos 40 años de datos digitales sobre ecosistemas, lo cual es un lujo. mm, Si hubiéramos tratado de hacer esto en mm. los 90, no solamente hubiera sido imposible porque la tecnología no estaba ahí, sino que No no está estaban ahí. las mediciones ahí. Hoy día ya tenemos al menos 40 años de mediciones. No siempre, como decía, de la misma calidad o con la misma resolución o en los mismos lugares. Entonces, por un lado, tenemos que usar algunas fuentes de datos para imputar datos en otras partes, lo cual siempre es peligroso, ¿cierto? ¿Cómo rellenas estos vacíos de datos completándolos con otros datos de otras partes? Entonces, estamos usando todas estas tecnologías para ayudarnos a rellenar estos vacíos de datos en algunos lados. Y por el otro lado, es para poder hacer mediciones más precisas. Entonces, el ejemplo sencillo, voy a seguir usándolo, no es el único, no creo que se queden con esa idea, pero el ejemplo más sencillo es la captura de carbono, ¿cierto? La captura de carbono es algo que entendemos todo como algo que tiene valor. Y por lo tanto, si yo paso por encima de un ecosistema, puedo estimar el stock de carbono, cuánto carbono ya ha capturado ese ecosistema, y si vuelvo a pasar al año siguiente, puedo medir esa diferencia, ese delta, y decir, oye, Ah, acá aumentó o se redujo ese stock de carbono en tanto. Eh, y cuando tú estás pasando por algo tan complejo como un bosque, y por eso partimos con los mm, bosques, no solamente porque nuestro socio tenía tremendos datasets, sino que porque los bosques también son críticos en cuanto a los servicios ecosistémicos, ¿cierto? La cantidad de biodiversidad terrestre y un montón de otras variables que tienen, eh, pero también son de los más complejos. Hubiese sido más ah, fácil medir un humedal quizás porque es más ah, limpia la vista, pero en un bosque las cosas están mezcladas así y es muy difícil que se te escape alguna medición, que se te escape algo que está ahí entre medio. Entonces, empezamos algo bien interesante, que era no solamente tratar de estimar, por ejemplo, la cantidad de carbono capturado por un ecosistema a partir de todos estos instrumentos, sino que el equipo de I+D, como le llamamos dentro del EMU, empezó a decir, ¿qué tal si empezamos a simular los ecosistemas? ¿Pero cómo simular? Sí, tomemos bueno, todas las mediciones y todas las mismas variables que tengamos, pero reconstruyamos un bosque sintético. Digamos, oye, sabemos que hay árboles con tanta separación, sabemos que hay tales especies, sabemos que esas especies se comportan de tal manera, crecen a cierta velocidad, alcanzan una cierta longevidad, ¿cierto? Cuando reciben sombra les sucede cierto comportamiento, porque sabemos que hay especies que son pioneras, que pueden crecer mm, a pleno sol y sin sombra, sin ningún problema. Hay otras especies que no son tolerantes, es decir, a pleno sol se mueren y necesitan sombra para desarrollarse, pero una vez que se desarrollan a la sombra, superan a estas pioneras y son incluso más longevas que las pioneras y ah, duran más tiempo. Entonces empezamos a alimentar todas estas mismas variables y empezamos a hacer, con estas mediciones en terreno comparables que teníamos, Matías, podíamos mirar algo que teníamos medido muy precisamente y que sabíamos cuántos mm, árboles tenía y cómo se había desarrollado con una simulación, un bosque sintético, y es alucinante. O sea, tenemos hoy día simulaciones, bosques sintéticos, donde estamos replicando exactamente lo que esperamos encontrar con nuestras mediciones, solamente que como acá mm, nosotros manejamos todas las variables, como son sintéticas, ¿cierto? Sabemos ujú, exactamente el diámetro, lo que sea, podemos saber con mucha más precisión todas las variables que queremos. Ahora, todavía hay una brecha, en algunos casos una brecha importante entre lo que nosotros estamos simulando y las mediciones precisas que tenemos, pero esa brecha es menor que las estimaciones que teníamos. Entonces, son metodologías muy distintas, que incluso más que predecir, es qué tal si nosotros lo simulamos y desarrollamos lo que hubiese pasado en ese ecosistema y de esa forma entendemos lo que está pasando. Y cuando sucede eso, Matías, y acá me callo porque tú sabes que yo puedo seguir de largo, pero lo más entretenido es que no solamente podéis simular los últimos 40 años o simular los últimos 100 años, sino que podéis seguir de largo y ver cuánto se demoraría ese ecosistema en lograr ciertos hitos críticos de biodiversidad. Y les quiero dejar esta idea en la mm, cabeza. En muchos casos no estamos hablando de décadas, estamos hablando de siglos y no de pocos siglos. Estamos hablando mm, de 400 o de 500 años y en algunos casos incluso mm, más de 1000 años para que un ecosistema logre el equilibrio o logre los resultados que hoy día encontramos y consideramos ciertos servicios ecosistémicos valiosos. ¿Y por qué te digo esto, Matías? Solamente para cerrar esta idea, es que a veces necesitamos, como sociedad, ¿cierto? Necesitamos hacer un hospital nuevo y decimos, oye, pero ahí ese bosque no se está usando, botémoslo y llegamos a un hospital. Lo que no sabemos es que para que ese bosque haya logrado
ese resultado y esos servicios Claro. se demoró Pero es que han milenios pasado en muchas lograrlo. cosas. Y por lo tanto, Mm, no es cosa de llegar y plantar 100 árboles al otro lado, porque esos 100 mm. árboles, nuevamente, se van a demorar milenios en lograr el resultado. Entonces, esperamos que esto ayude a afectar la toma de decisiones tanto de nosotros como individuos, pero incluso de eh, gobiernos o grandes instituciones. Buenísimo. Oye, me encantó este concepto de salir de la predicción a entrar como en la simulación, porque evidentemente el aprendizaje que están generando aquí les puede servir para simular y se me viene a la cabeza que quizás estas simulaciones pueden complementar decisiones de la sociedad, de los gobiernos, de los municipios, no sé, en cómo enfrentar cierta escasez hídrica o algún tema de carbono. Yo soy más ignorante en el tema, pero como visualizo que ustedes podrían darles recomendaciones de qué es lo que hay que hacer ahora para empezar a revertir este gran problema que tenemos. ¿Las simulaciones las están tomando en esa línea o va por otra parte? Las simulaciones no están, mira, cuando tú dices que te sientes ignorante, no te preocupes, la humanidad es ignorante. Sabemos Mm, mucho más de lo que sabíamos hace 1 o 2 siglos, pero todavía hay tanto que no sabemos aún. Nosotros cuando quisimos partir con este esfuerzo de valorizar los ecosistemas, decimos, ¿saben qué? Como con Putines, desarrollemos un algoritmo que tome todas las distintas variables, que las compare con el consenso científico y, por lo tanto, agarre eh, ese resultado y diga este ecosistema es más valioso que el otro. Bueno, el primer gran balde de agua fría es que hay muchas cosas en las cuales hay consenso científico, pero hay muchas más cosas en las cuales no hay las consenso cuales no científico. hay. Es decir, Mm, vas a encontrar un montón de gente que te va a decir A y otro montón de gente que te va a decir B. Entonces, ese fue un gran desafío. Y una de las primeras como herramientas que desarrolló el equipo detrás de esa iniciativa, que llamamos Lemu Index. El Lemu Index es este algoritmo para valorizar ecosistemas, que para nosotros consideramos que es a largo plazo. No lo vamos a lograr en 6 meses y ni en 12 ni en 18, pero lo estamos haciendo un poco en público, invitando a expertos, conversándolo con mucha gente. O sea, y lentamente ir abriéndolo. Todavía está en un estado muy experimental, pero queremos ir abriéndolo a que más personas puedan participar del desarrollo de ese algoritmo. Una de las primeras cosas que hicimos, Matías, por ejemplo, fue desarrollar una especie de Tinder de ecosistemas, le llamamos, ¿cierto? En que ya. desarrollamos una plataforma de uso interno nomás, en que se la mandamos a todos estos expertos científicos de distintas disciplinas, porque obviamente tú hablas con un biólogo marino y te va a decir de que el ecosistema entre la tierra y el agua es mucho más importante que el que está en otra zona. Tú hablas con, ¿no es cierto?, un ornitólogo o una ornitóloga y te va a decir que estas aves acá son más importantes. Obviamente cada uno va a tener su sesgo en base a su experiencia y en base a lo que ellos estudian. Pero cuando les pasa esta misma herramienta a todos estos tipos de expertos distintos, empezamos a entender un poco cuáles son las variables que valoran, por qué la están valorando. Mm, Entonces, los estamos usando, comillas, más que usando, trabajando con estos expertos para que nos ayuden a tener estos, comillas, entrenamientos te de cacho. cuáles son los ecosistemas valiosos y cuáles no, cuáles son las cosas que hay que hacer y cuáles que hay que evitar, qué es lo que estamos buscando. O sea, hay varias preguntas que todavía se Hay están cosas. desarrollando. O sea, partimos respondiendo algunas preguntas y en el camino, como tú sabías, es la pega del mundo de los datos, te van apareciendo nuevas preguntas y no, chuta, parece que la pregunta que teníamos que responder no era esta, sino que es Claro. esta nueva. Entonces salimos Mm, a buscarla nuevamente. Pero justamente esa es la idea. La idea es que el EMU sirva para que nos ayude a impactar y afectar esta toma de decisiones. Y la forma en que nosotros resumimos nuestra propuesta de valor, Matías, es aprender, conectar, actuar y de esa forma generar el impacto que estamos buscando. Porque el conocer ese conocimiento es lo que nos falta a todos. Y vuelvo a te insistir, cacho. tú habláis con científicos que tienen múltiples papers publicados y doctorados y años de estudio y todavía te dicen todo lo que no sabemos. Entonces, una cosa que más queremos hacer es tratar de reunir este conocimiento y tratar de Mm, visibilizarlo y hacerlo de forma más consumible y más amplia para que todos podamos ir aprendiendo mejor sobre estos ecosistemas y entender por qué son tan importantes y tan valiosos. No solo porque es genial. lindo, no solamente porque es de moda, no solamente porque esa especie es carismática. Sí, es un problema sumamente importante. Oye, Leo, antes de pasar a la última sección de preguntas, quiero tomar una pregunta de Diego, acá en el chat, que nos pregunta si es posible introducir los servicios ecológicos como en la contabilidad pública.
Ahora, creo que no hay contado harto que han tratado de valorar una zona en términos de cómo capturan carbono o otras cuestiones. Me parece interesante la pregunta porque efectivamente creo que sirve a los gobiernos, no solo los de Chile, probablemente en todos lados, en valorar este mismo bosque que pueden tener, como compararlo contra un hospital. ¿Es eso posible con lo que están haciendo hoy día? Absolutamente, y justamente para allá vamos. Una de las primeras cosas que tengo que destacar es que no somos los únicos que estamos tratando de valorizar la naturaleza, ¿cierto? Hace Mm, mucho tiempo que se habla del capital natural, así como se habla del capital mm, humano o del capital cultural. Generalmente, siempre hemos hablado de estos capitales como cosas intangibles, ¿cierto? El capital humano es algo ah, valioso para la empresa, pero no hay cómo ponerlo en la contabilidad, ¿cierto? El capital cultural mm, es algo valioso para este país, para esta ciudad, para esta comunidad. No tenemos una forma realmente de valorizarlo. Lo mismo pasa con el capital natural. Pero nosotros estamos viendo de que tenemos formas hoy día de justamente representar ese valor. Quizás no es uno a uno, quizás no es 100% aceptado, pero es una forma de representarlo. Esta es mm, nuestra propuesta, ¿cierto? De cómo representar ese capital natural. Entonces, hay muchas iniciativas distintas de buscar cómo hacemos contabilidad ambiental y nosotros estamos en contacto con todas ellas. No son tantas, afortunadamente, así que rápidamente nos pusimos en contacto, estamos colaborando con ellas. Eh, y hay una iniciativa basada en Europa, en el norte de España, que se llama ARIES, con quien estamos trabajando muy de cerca, y que ellos a su vez son los que crearon una de las primeras herramientas para las Naciones Unidas. De hecho, es la que recomienda las Naciones Unidas para hacer contabilidad ambiental. Entonces, ya han ido apareciendo herramientas buscando esta finalidad justamente para que los países y las instituciones, no solamente el lado público, sino también el lado privado, puedan empezar a valorizar su capital natural. Entonces, mm. hay interés, y cuando fuimos a la COP26 y le contamos al mundo que estamos trabajando en esto, había mucho interés, y cuando llamamos a Aries en España y dijimos, empezamos que nos iban a decir, oye, sí, pero ¿para qué lo hacen ustedes si estamos haciendo nosotros? Y yo, no, por favor, trabajemos juntos, porque nosotros, Colaboremos. el problema es tan grande que cada uno está tratando de abordarlo desde una arista y estamos todos juntando los esfuerzos, los recursos de cada uno. Y la cosa más linda, Matías, que yo te diría que está cambiando mucho en el último tiempo, es que todos se están dando cuenta que necesitamos colaborar y compartir datos, y estoy viendo, afortunadamente, en el tiempo que llevamos, cada vez menos ego y menos gente tratando de tener el paper con su firma y más preocupados de que realmente tengamos los datos y tengamos las herramientas necesarias por la urgencia del problema que estamos tratando de resolver. Entonces, para responderle a Genial. Diego, justamente lo que estamos tratando de hacer primero es demostrar que los servicios ecosistémicos no son solo los servicios que la naturaleza genera para la humanidad, que esa es la definición de servicios ecosistémicos, sino que incluso los servicios ecosistémicos son para la misma naturaleza, no solamente para los humanos. Y por tanto, no es cuánto vale este ecosistema para la humanidad, sino que es cuánto vale este ecosistema en sí por los servicios que genera para el resto, y por tanto con una visión muy ecocéntrica y poco antropocéntrica. Es decir, los seres humanos Mm, somos importantes, somos relevantes, pero no somos la especie más importante. no somos los únicos, exactamente. Oye, Leo, yo te he escuchado muchas veces hablar sobre la inteligencia colectiva. Ha sido como el tema de Leo Prieto. Y me da la impresión de que el EMU tiene mucho de eso. O sea, acá, en términos que usaríamos en Data Lake, se están armando el Data Warehouse de la biosfera, ¿cierto? Donde recolectan toda esta información para, entre todos, solucionar el problema, ¿cierto? ¿Nos podría contar cómo veis que aplica la inteligencia colectiva en el contexto de lo que está haciendo el EMU? Más allá de esto de lo que acabamos de hablar, de estar colaborando con empresas que están haciendo algo parecido a ustedes, pero me imagino que también la comunidad científica, el sector público, es súper importante, la información que está acá, es muy importante para tomar decisiones para enfrentar este gran problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo afecta la inteligencia colectiva en el contexto del EMU? Justamente, tal como dijiste tú, Matías, y a quien me haya escuchado antes, les pido disculpas por ser tan insistente con el tema, pero para mí la inteligencia colectiva es lo más fascinante que tenemos a nuestra disposición del área que estamos viviendo. La inteligencia artificial es maravillosa, nos va a ayudar a resolver muchas de las problemáticas complejas de resolver, si es que la abordamos de forma ética y responsable. Eso es crítico. El uso Ujú. ético de los datos, desarrollo de algoritmos, ¿cierto? Implementación de la inteligencia artificial no da lo mismo. O sea, todos tenemos que siempre evaluar las implicancias éticas de la inteligencia artificial, déjenme subrayarlo, pero asumiendo que estamos abordando de forma ética, es maravillosa la inteligencia artificial. Pero sin embargo, cuando hablamos de este fenómeno, de la era que estamos viviendo, se nos olvida un poco la inteligencia colectiva. Se ha habilitado de una forma en que nunca se había podido antes gracias a la era que vivimos. O sea, no es que la inteligencia colectiva nace
con esta era de Internet y la hiperconectividad, ¿cierto? Y la infinita capacidad de cómputo, sino que se habilitó exponencialmente a escala global. Ahora podemos sumar nuestras cabezas para resolver problemas de una forma que nunca habíamos podido antes. Y como pueden ver, por las caras que tengo acá en mi barba y por el poco pelo que me va quedando, yo llevo muchos años en este punto de la tecnología, y por tanto me tocó ver el nacimiento del software libre, del código abierto, de Linux, ¿cierto? De la Wikipedia, de Chrome, ¿cierto? De distintas iniciativas de código abierto que han generado impacto, incluso antes que Chrome diría Firefox, ¿cierto? Software de código abierto que realmente demostró que los modelos ampliamente abiertos y colaborativos, extremadamente diversos, eran mejores que los paneles de expertos cerrados. Y por lo tanto, yo soy un enamorado de la inteligencia colectiva. Me tocó vivirla con Firewire, donde nosotros no estábamos creando una comunidad, ¿cierto?, para nuestros lectores o para nuestros usuarios, sino que estábamos creando con ellos. Y creo que eso hizo que Firewire se convirtiera en el blog más leído del mundo y lograr el impacto que tuvo. Y por lo tanto, yo siempre he dicho a todo el mundo, busquemos la forma de llevar la inteligencia colectiva a la mayor cantidad de disciplinas posible. Y la inteligencia colectiva, para lo que estamos haciendo nosotros acá en Lemu, es base, es crítico, es necesario, pero no es solamente ir a buscar a toda la humanidad y atraer su inteligencia colectiva, pero también incluso dentro del equipo. Un equipo de 5 personas, de 10 personas, de 30 personas, debe aplicar inteligencia colectiva también. Y eso significa que la idea que puede resolver el problema, la solución para el desafío que tenía, ¿cierto? Puede venir de cualquier persona. Puede venir del practicante que no ha salido de la universidad, puede venir de la persona que está a punto de jubilarse, ¿cierto? Con triple doctorado, puede venir de un hombre, de una mujer, de una persona de una nacionalidad o de otra nacionalidad, da lo mismo. Y lo importante de eso es que nos cuesta muchísimo. Siempre tenemos estos sesgos de quienes se parecen más a nosotros y quienes no. Y yo voy a respetar más la opinión de esta persona por quizás cualidades de su personalidad, más que eliminar ese sesgo y tratar de concentrarme efectivamente en lo que está diciendo o en lo que está aportando. Entonces te digo eso un poco, Matías, porque estamos convencidos nosotros en Lemu de que la verdadera inteligencia colectiva solo sucede con el equipo lo más diverso posible. Y cuando tú juntas, curiosamente, a puros expertos, comillas, imagínate que agarráis a pura gente con MBAs de Harvard o del MIT o de Stanford o de lo que queráis, ¿cierto? Que tienen 25 años de experiencia y por consecuencia tienen más o menos la misma edad, y tú dices, bueno, si tienen más o menos la misma edad, son más o menos de la misma generación, van a entender más o menos la misma referencia, hablan el mismo idioma, quizás todos del mismo país. Tú dices, pucha, eso va a simplificar la comunicación. Entonces, tú agarras a toda esta gente que al final termina siendo muy homogénea, hablan el mismo idioma, tienen más o menos la misma edad, los mismos estudios, la misma experiencia, y tú dices, qué suerte la mía, tengo un panel de expertos. Curiosamente, el resultado de eso es estupidez colectiva. La probabilidad que de ahí salga una idea distinta, una idea original, una solución que no se había probado o que no se había obtenido para el problema que estaban resolviendo es muy baja. Entonces la inteligencia colectiva realmente tiene que venir del grupo lo más diverso posible. Y por lo tanto, Lemu está siendo construido desde la base para poder habilitar esta inteligencia colectiva, venga de donde venga. Es algo que aplicamos internamente como equipo, es algo que aplicamos con todos los distintos equipos y aliados con los que trabajamos, y es algo que queremos potenciar con Lemu también. Y es algo que yo, insisto, todos deberíamos tratar de aplicar en todas las disciplinas y las áreas en las que estemos. Podría seguir, Buenísimo. pero Sí, estamos quedando sin tiempo y hay un par de preguntas, así que... sí. Yo de hecho quería mencionar que quizá esa persona que va a solucionar el cambio climático es Francisco Mediarraga, que dejó una pregunta que él en su tesis consideró cómo, o simuló cómo se iba a propagar un incendio forestal. ¿Son esas cosas interesantes como al contexto de las simulaciones que está haciendo Lem? Absolutamente. Nosotros hoy día no estamos simulando la propagación de un bosque, así que Francisco, ponte en contacto si estás trabajando en eso. Nosotros felices de colaborar contigo en eso, porque son el tipo de variables que a nosotros nos importan muchísimo. O sea, hay varios atajos para ayudar a revertir la crisis ambiental. No son balas de plata estos atajos, es decir, no es que una de ellas resuelve todos los problemas, pero son atajos, son cosas más o menos fáciles a gran escala. Y una de las más o menos fáciles es reducir las emisiones y capturar las emisiones en exceso que ya hay en la atmósfera. Y los bosques, y también los bosques marinos, ¿cierto? Los ecosistemas marinos, hay bosques marinos, bosques de macroalgas, por ejemplo, en el sur de Chile, pero también hay otras especies marinas, hay un montón de
algas también que capturan muchísimo carbono. Entonces, hoy día sabemos que hay un montón de ecosistemas que hacen muy bien esa labor y el atajo más rápido, más fácil, Matías, es evitar que se degraden, evitar que ese bosque deja de cumplir su función. Y un incendio, si bien es parte del ciclo natural también, cuando el incendio se sale de control o cuando el incendio sucede con la frecuencia que está sucediendo hoy día, que ya deja de ser parte del ciclo natural, no solamente el ecosistema deja de cumplir su función de, por ejemplo, capturar carbono, sino que se convierte en un emisor de carbono, peor todavía. Entonces, por ejemplo, frenar los incendios, Francisco, es uno de esos atajos, es uno de esos atajos rápidos para ir reduciendo todas las distintas variables que nos van a ayudar a dar vuelta a la crisis ambiental. Buenísimo, buenísimo. Oye, Leo, estamos en el tiempo. Este tema da para muchísimo. Yo creo que podríamos estar 3 horas acá conversando. ¿Queréis decir algo más? Me encanta. Sí, porque veo que Diego también, hay una pregunta que él hizo que no se la respondió. Él decía, ¿cuál es la diferencia de proporción de biodiversidad entre las zonas industriales de Arauco y las zonas de conservación ecológica? Esa es una excelente pregunta, porque muchas veces miramos un cerro y vemos árboles. Y en algunos casos vemos un tipo de comportamiento del ecosistema, árboles diversos, ¿cierto? Desde lejos los dos se ven verdes y los dos se ven árboles. Pero en algunos casos es un bosque orgánico, natural, y en otros casos es una plantación de árboles. Entonces, primero que tenemos que destacar es que no es que necesariamente uno sea mejor que el otro o uno sea peor que el otro. Cada uno cumple funciones del ecosistema. Tenemos que recordar que una de las funciones que los ecosistemas proveen, considerados servicios ecosistémicos, es la de abastecimiento, ¿cierto? Hoy día, no solo los humanos, distintas especies se abastecen de estos ecosistemas. Y, por ejemplo, una plantación forestal abastece a la humanidad, por poner un ejemplo fácil nomás, podría ser más rebuscado, pero un ejemplo fácil, de madera para construcción, ¿cierto? Pueden ser materiales para distintas necesidades humanas, ¿cierto? Pero el ejemplo más sencillo es madera de construcción o bolsas de papel para el supermercado. Y eso es positivo, porque necesitamos más construcciones de madera y menos construcciones de hormigón o de acero que tienen una altísima huella ambiental muy negativa. La industria del hormigón, si fuera un país, sería el tercer mayor emisor de carbono después de China, Estados Unidos. O sea, mientras más podamos reemplazar la construcción de hormigón con construcción de madera, excelente. Bolsas plásticas, ¿cierto? Necesitamos reducir los plásticos de un solo uso y reemplazarlos, ¿cierto?, por otros materiales para necesidades de un solo uso. Más bolsas de papel y menos bolsas plásticas. Entonces, necesitamos esos tipos de ecosistemas y cumplen servicios ecosistémicos. Y una de mis sorpresas es que no solamente cumplen esos servicios para la humanidad, sino que incluso una plantación tiene variables de biodiversidad. ¿Pueden ser potenciados? Sí. ¿Hay prácticas que pueden ser mejoradas? De todas maneras. Pero al mismo tiempo, un ecosistema que no se toca, que va y se le pone un candado y se dice ningún ser humano puede entrar ahí, también se degrada y empieza a reducir su servicio ecosistémico. Entonces, no es que un tipo de árbol sea mejor que otro tipo de árbol, cumplen distintas funciones, algunos tienen más funciones de biodiversidad, otros más funciones de abastecimiento, pero es importante que a las dos le demos el equilibrio necesario. Y para cerrar solamente esta idea, porque la pregunta de Diego era muy interesante, es que, por ejemplo, algo que se ha hecho muy común en Europa es que se han combinado un poco los dos. Tú tienes plantaciones forestales que se asemejan mucho más a un bosque natural y que al mismo tiempo están abiertos al público también para tener valor recreativo. Entonces, tiene su valor de abastecimiento, sale de ahí madera para construir, pero también tiene su valor ecosistémico de biodiversidad, hay distintas especies viviendo ahí, pero incluso tiene valores culturales. Y creo que herramientas como Lemu, esperamos, ayuden a ir influenciando también cómo desarrollamos y cómo creamos estos ecosistemas más balanceados y no solamente muy potenciados en uno y muy bajos en otro. Buenísimo, muy, muy interesante. Claro, uno a veces puede cuestionar esas plantaciones, pero efectivamente tienen un valor para la sociedad que se puede medir por otro lado. Oye, Leo, te agradezco demasiado el tiempo. Comparto las palabras de Francisco Ceruti, que también está en el chat, que nos dice, impresionante que esto salga de Chile. Eso yo también lo encuentro y de frutillar. impactante. Y de frutillar, sí. Somos vecinos con Leo, de hecho nos acabamos de encontrar en la calle. Nos acabamos de cruzar en la calle, sí, pero por coincidencia. Sí, increíble eso. Pero me parece muy entretenido el desafío tecnológico de lo que están haciendo. O sea, es un desafío técnico
recolectar todo esto, armar una gran base de datos y disponible para de alguna manera poder cuantificar y enfrentar este problema de la crisis ambiental, que voy a tener que cambiar, dejar de decir la crisis climática, ¿cierto? Así que también No, es que servimos está para un bien, la aprendizaje. crisis climática es real, pero es solo una de ellas. Por eso yo trato de hablar de crisis ambiental, simplemente para decir, ojo, también porque puede que nos preocupemos tanto de la climática que se nos olvide la No, biodiversidad y de olvídalo. repente capturamos todo el carbono, pero chuta, no queda ninguna rana. Así que eso, gracias a todos por su tiempo, por llegar hasta acá. Por favor, @LeoPrieto en Twitter o Instagram si les queda cualquier duda para profundizar. Y por favor, les invito a descargar Lemu de la App Store o de la Google Play Store. Todavía estamos por invitación, justamente por eso que les decía al principio, de que si todos empiezan a tocar demasiados botoncitos, puede que la cuenta de la infraestructura se nos dispare antes que la optimicemos, pero también nos gusta construirlo en público. O sea, si como Matías hoy día, que ya tiene acceso a Lemu, la descargan, solicitan su código de invitación y les llega, van a estar probando la versión 0.2, es decir, nos falta mucho por desarrollar aún, pero ya desde esta versión estamos recibiendo retroalimentación, feedback muy potente de personas como los que están hoy día acompañándonos, que nos están ayudando a entender qué es lo más prioritario, cuál es su expectativa también y dónde deberíamos nosotros priorizar. Hay tantas cosas que queremos hacer, como decías tú, Matías, el desafío es tan grande que esta inteligencia colectiva nos ayuda a identificar dónde ir priorizando nuestra energía. Exactamente. Oye, yo estuve como 2 meses esperando el invite y sospecho que quizás llegó por este Datapack, pero lo introducí mucho y estoy seguro que va a tener mucho valor para muchas personas en el futuro. Leo, muchísimas gracias por la invitación. El capítulo va a quedar grabado y también lo van a poder escuchar. Vamos a empezar a también transmitirlo por Spotify como podcast. Así que van a poder consumir todo este contenido de miles de formas. Así que nada, pues Leo, muchas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos a la otra. Chao. Buenísimo, gracias Matías, abrazo a todos, chao.